Teresa Cordero Flores nació en 1984 en Monterrey, México. Fue la segunda de 4 hijos. Sus padres, ambos profesores, se separaron cuando ella era una niña. Su madre se hizo cargo de sus 4 hijos. El padre, por su parte, rehizo su vida. Andrómeda terminó la preparatoria y entró a la Facultad de Medicina, pero no la terminó porque decía que no le llamaba mucho la atención. Le llamaba más la atención el área de la cocina. Intentó entrar a la Facultad de Nutrición, pero se decidió entrar al Instituto Culinario Monterrey y tiene su licenciatura en Gastronomía y cursó la carrera en Técnica Embalsamadora. Andrómeda conoció a su esposo Jesús Campos Mungía, un abogado divorciado. Lo conoció en una discoteca. Él se encontraba celebrando su cumpleaños junto a algunos amigos. Jesús era 10 años mayor que ella. Poco tiempo después iniciaron una relación que duró 7 meses de novios. Decidieron casarse y se fueron a vivir a la colonia Rincón de las Cumbres. Poco después nació su primer hijo, Jesús Said, el cual fue diagnosticado con autismo. En las declaraciones de Andrómeda dice que siempre mantuvo estar ocupada. Se dedicó a realizar manualidades como collares, tejidos. Después nació Sofía, quien nació con un problema en el corazón. Y al final, Kenia Elizabeth. Andrómeda se encargaba de los niños y del hogar, mientras que su esposo trabajaba. Andrómeda, en sus propias palabras, dice que su matrimonio no estaba nada bien, que después de estar un año juntos, Jesús la maltrataba físicamente y le gustaba beber mucho y nunca estaba en casa. Se gastaba el dinero en fiestas y en alcohol, y que ella siempre ignoraba las infidelidades de su esposo. Andrómeda decía que ella aguantaba todo porque no quería vivir la misma historia que sus padres. El maltrato físico fue presenciado por sus hijos en varias ocasiones. El más grave de estos episodios cuenta que en su último embarazo de tan solo 3 meses, ella descubrió varias infidelidades por parte de su esposo, que ella decidió reclamarle y este la agarró a patadas hasta mandarla al hospital por varios días. Fue sometida a varios tratamientos para no perder a su hija. Andrómeda quería buscar ayuda para que vieran que el del problema era Jesús y no ella, pero tenía miedo de que le quitaran a sus hijos. El 2 de septiembre del 2015, Andrómeda y su esposo tuvieron una discusión donde ella lo hirió con un cuchillo, donde momentos después se arrepintió y decidió llevarlo al hospital. Él no presentó cargos contra Andrómeda. Decidieron dar una declaración distinta a lo que realmente había pasado, para que no fuera perjudicada. Después de tantos problemas que tenían, decidieron tomar terapia de pareja, pero esto no les funcionó. Jesús cada vez seguía tomando más y seguía gastando su dinero, y Andrómeda comenta en sus propias palabras que no sabía qué hacer. El 7 de septiembre del año 2015, Andrómeda toma la decisión de meter a su esposo a un centro de rehabilitación. Este día llegaron algunas personas del centro de rehabilitación y se llevaron a la fuerza a Jesús. Pero Jesús estuvo menos de 4 horas en el centro de rehabilitación, porque sus amigos, que eran abogados, lo sacaron de ahí y amenazaron al personal. Ya afuera, Jesús acudió a presentar una denuncia en contra de Andrómeda por privación ilegal de la libertad. Jesús volvió a su casa y al llegar tuvieron una discusión en el interior de su casa y después en la calle. Jesús decidió retirarse en su auto, mientras Andrómeda le gritaba que no iba a dejar que se llevara a sus hijos. Horas más tarde, Jesús regresó al domicilio acompañado de policías ministeriales. Al llegar, Jesús se dio cuenta que la puerta estaba cerrada y tuvieron que forzar la cerradura para poder entrar y encontrarse con una terrible escena. Al entrar a las habitaciones, encontró a sus hijos heridos de gravedad sobre la cama. Jesús llamó a los servicios de emergencia. Al llegar al domicilio, los paramédicos siguieron revisando el lugar y empezaron a seguir un rastro de sangre, que los llevaron al vestidor en donde encontraron a Andrómeda sin ropa y con 8 heridas. Los paramédicos determinaron que la hija menor ya estaba sin vida. Los otros 2 niños y Andrómeda fueron llevados al hospital.
Los policías, por su parte, empezaron a revisar la casa, donde se encontraron el arma homicida, un cuchillo de cocina y unas cartas que había escrito Andrómeda donde supuestamente explicaba sus actos. Recientemente Andrómeda dio una entrevista donde da su versión de los hechos y donde sigue insistiendo que no recuerda nada de lo sucedido. En la versión de Andrómeda afirma que ese día se entera que su esposo había salido del centro de rehabilitación y pensó que su esposo y su socio le harían algo. Cuenta que el socio de su esposo no está mentalmente sano y Jesús, su esposo, era muy agresivo, por lo que decidió tomarse unas pastillas para dormir y se encerró en el baño a la espera de lo que fuera a pasar. Que horas después de lo ocurrido ella despertó en el hospital. También Andrómeda dio a entender en la entrevista que la persona que había planeado todo era su esposo Jesús, que mandó a alguien para cometer el crimen. Andrómeda dice que las huellas que se encontraron en el arma, que nada más tenía una huella de ella, de su mano derecha, de un solo dedo, del pulgar derecho. Ella menciona que es zurda, que ni siquiera es diestra. Cuenta que lo que pasó no fue llevado a cabo por ella, que si ella hubiera querido suicidarse lo hubiera logrado y que no hubiera fallado, pues ella es embalsamadora, que tiene todos los conocimientos para hacerlo. Según los médicos, ella preguntó por sus hijos. Allí es donde le dan la noticia de que su hija menor había fallecido y que sus otros 2 hijos también estaban en el hospital. También le dijeron que estaba detenida por homicidio e intento de asesinato. Pocos días después se supo que su hija de 2 años también había fallecido. Ella seguía insistiendo que no recordaba nada. En el hospital le realizaron un examen toxicológico y dio positivo en consumo de benzodiazepina, medicamento que tiene un efecto tranquilizante. El abogado de Andrómeda dijo que estaba viendo algunas cosas en el proceso que no le gustaban. Dijo que Jesús fue secretario del juzgado de distrito en materia penal y que tenía amigos en el lugar. También dijo que Jesús estaba teniendo un trato preferencial y que se le estaba permitiendo hacer ciertas cosas que no se le pueden permitir, porque al día siguiente del crimen, Jesús llegó a la casa, que es la escena del crimen, a bañarse y a tomar algunas cosas personales. Para el abogado de Andrómeda, esto no debía de haber pasado, porque podría haber alterado la escena del crimen. Las autoridades, por su parte, negaron cualquier trato preferencial hacia Jesús. Dijeron que lo habían dejado entrar a su casa porque era su casa y porque ya había pasado 12 horas y que la policía ya había recolectado las pruebas y que todo el proceso de investigación ya había terminado y que la policía ministerial lo había acompañado por la denuncia que había por la desaparición forzosa. En el domicilio había cámaras de vigilancia, fueron revisadas por la policía y en donde se podía apreciar el momento en donde Jesús fue sacado a la fuerza para llevarlo al centro de rehabilitación. Pero estas cámaras tenían la función de grabar de 8 de la mañana a 8 de la noche y el crimen se cometió después de las 10 de la noche. El 15 de septiembre, cuando se llevó a cabo las audiencias, se notificó que la salud de Said había mejorado. Fue el único sobreviviente y testigo. Fue llamado a declarar, pero su padre mencionó que su hijo no estaba en condiciones emocionales para declarar, pero sí permitió una entrevista por peritos en psicología, donde el niño señala a la madre como la única responsable, donde dijo que su madre los había atacado con un cuchillo. El 3 de diciembre del 2018, en la sala de audiencias, Andrómeda tuvo contacto visual con su hijo Said y rompió en llanto. Esa fue la última vez que lo vio. El juicio tardó en iniciar por diversos amparos que puso la defensa de Andrómeda, pero en diciembre del 2018, un tribunal colegiado de juicios oral penal del estado sentenció a Andrómeda a 58 años, 3 meses, 3 días por asesinato de sus 2 hijas y por intento de homicidio a su hijo. Dentro de las pruebas se encontró la huella dactilar en el arma homicida y la agresión a su marido, quien acuchilló días antes de lo sucedido, y el comentario que le hizo a la esposa del socio de su esposo, que haría algo imperdonable, y el señalamiento de su hijo Said. Actualmente Andrómeda se encuentra en el penal de Topo Chico. Andrómeda saldrá en libertad a los 87 años. Este fue el caso de Andrómeda Cordero. No se olviden de suscribirse y de darle like y de compartir este video
y dejarme sus comentarios, pero con el respeto que se merece para las víctimas y personas involucradas en el caso. Coméntame qué caso te gustaría que trajera al canal. Esto sería todo, nos vemos en el próximo caso.